el versículo 8. Se van a dar cuenta aquí que Juan no era la luz. Dice allí, empezando en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Fíjense otra vez la idea de que vino a dar testimonio. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora fíjense, no era él la luz, es decir, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yo pregunto entonces, ¿era Juan el Bautista la luz? No, Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio en cuanto a la luz. Ahora, sin embargo, quiero que noten que aunque Juan el Bautista no era la luz, Juan el Bautista sí era una luz, pero era una luz menor que apuntaba hacia la luz mayor que era Jesucristo. Vamos a notar eso en San Juan, el capítulo 5 y el versículo 35. San Juan, el capítulo 5 y el versículo 35. Está hablando aquí de Juan el Bautista y fíjense lo que dice de Juan. Nuevamente Juan 5 y el versículo 35. Dice, hablando de Juan, él era antorcha que ardía y ¿qué? Y alumbraba. ¿Tenía luz Juan, sí o no? Claro que sí. ¿Qué clase de luz tenía Juan? La luz de una ¿qué? Antorcha, según dice aquí. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Tenía Juan luz, sí o no? Claro que sí. ¿Qué clase de luz era? Era una luz de antorcha, es decir, era una luz menor. El Señor Jesucristo, de quien daba testimonio Juan, era la luz mayor, era como decir la luz del sol, comparado con la luz de una antorcha. Quiero que noten entonces que Juan era una luz menor que tenía el propósito de derramar luz sobre la luz mayor. Note lo que dice San Juan 5:36, el siguiente versículo. Después de decir que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y que la gente se regocijó por un tiempo en su luz, dice Jesús en el versículo 36, mas yo tengo ¿qué cosa? Mayor testimonio que el de Juan. Es decir, Juan era una luz menor, una antorcha, pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Es decir, Juan era una luz menor cuyo propósito era conducir a la gente a la luz mayor. Ahora vamos a repasar lo que hemos estudiado porque es muy importante. En primer lugar, Juan el Bautista se levanta cuando está por terminar una gran profecía bíblica, la profecía de las 70 semanas. Cuando se levanta Juan hay un gran despertar religioso, un gran reavivamiento. Salen muchedumbres a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Nos dimos cuenta que no profesaba Juan ser el profeta, dijo yo no soy el profeta. Nos dimos cuenta que era el mensajero del Señor. Nos dimos cuenta que Jesús dijo que no solamente era un profeta, sino que era más que un profeta. También estudiamos que Juan vino para dar testimonio en cuanto a Jesús. Juan no hizo ningún milagro. Nos dimos cuenta que Juan no era la luz. La luz era Jesús. Pero Juan era una luz menor, la luz de una antorcha, para llevar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Y esa luz mayor era Cristo Jesús. Ahora yo quiero preguntar, ¿no había acaso otra luz que daba testimonio de Jesús en los días de Juan el Bautista? La respuesta es que sí. Quiero que noten San Juan el capítulo 5 y los versículos 39 y 40. San Juan 5 y los versículos 39 y 40. Había otra cosa que daba testimonio de Jesús. Juan era una luz menor
que daba testimonio de Jesús, la luz mayor. Pero había otra cosa que también daba testimonio de Jesús, una luz menor que también daba testimonio de Jesús, la luz mayor. Ahora, ¿qué era lo otro que daba testimonio de Jesús? Dice en San Juan 5:39, Jesús está hablando aquí, escudriñad las Escrituras. Y esto se refiere al Antiguo Testamento, porque cuando Jesús dijo estas palabras no había Nuevo Testamento. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí, dice Jesús. Entonces, ¿cuántas cosas daban testimonio de Jesús? 2. Juan el Bautista, ¿y qué más? Las Escrituras, según hemos leído. Ahora, note lo que sigue del versículo, diciendo en el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y luego quiero que vayamos al versículo 45, a donde Jesús está hablando a los líderes religiosos de su época. San Juan 5 y el versículo 45, Jesús dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, Jesús dice, yo no los voy a acusar a ustedes. Hay alguien que los acusa a ustedes, que es Moisés, en quien ustedes confían. Versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿De quién escribió Moisés? De Jesús. La primera fuente es Juan el Bautista. La segunda fuente son las Escrituras. Ahora, inmediatamente tenemos que hacernos una pregunta. Si el pueblo judío tenía las Escrituras del Antiguo Testamento y las Escrituras del Antiguo Testamento daban testimonio de Jesús, ¿para qué se necesitaba a Juan que también diera testimonio de Jesús? Ahora, yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que si los judíos hubieran estudiado con cuidado las Escrituras del Antiguo Testamento, hubieran estado esperando a Jesús cuando Jesús vino? ¿Creen que tenían suficiente información en las Escrituras del Antiguo Testamento para saber cuándo iba a venir el Mesías, qué iba a enseñar, a dónde iban a hacer, cómo lo iban a recibir? Claro que sí. Había abundantes profecías en el Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Mesías. Es decir, las Escrituras daban testimonio de la luz que iba a venir de Jesús. Entonces surge la pregunta, si las Escrituras del Antiguo Testamento daban testimonio de Jesús, ¿para qué se necesitaba un profeta que no era en realidad, no tenía ningún libro de la Biblia, que también diera testimonio en cuanto a Jesús? La respuesta es muy sencilla. Lo que pasa es que el pueblo había olvidado las Escrituras. Estaba interpretando mal las Escrituras. No comprendía las Escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Dios dijo, voy a levantar a un profeta para que ese profeta explique, amplíe, esclarezca las profecías del Antiguo Testamento para que en esas profecías puedan ver a Jesús. Es decir, el propósito de Juan era alumbrar las páginas del Antiguo Testamento para que la gente pudiera ver en el Antiguo Testamento al Señor Jesucristo. Porque la gente había olvidado al Mesías en el Antiguo Testamento. Así que Dios dijo, les voy a dar una ayudada. Les voy a levantar un profeta de la Biblia, pero lo voy a levantar para que Él les explique las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando se levantó Juan el Bautista, hubo 400 años de silencio profético. No hubo profeta durante ese periodo. Y durante ese tiempo entraron muchos errores en el judaísmo. La gente perdió de vista la comprensión